Sea muy bienvenido al canal Extractos del Alma. Que la gracia del Padre Celestial descienda sobre usted en este exacto momento, bendiciendo cada pensamiento, cada duda y cada anhelo que trajo hasta aquí. Hoy, lo que usted va a descubrir puede cambiar para siempre la forma en que mira a esta planta. Existe una planta que está dentro de millones de hogares brasileños, discreta, erecta, silenciosa y que guarda un secreto espiritual que muy pocas personas conocen de verdad. La espada de San Jorge no está en su casa por azar, y cuando ella florece, algo mucho mayor que la naturaleza está sucediendo. Chico Xavier decía que nada en el universo de Dios es obra de la casualidad. Cada señal, cada evento, cada floración carga un mensaje para quien tiene ojos abiertos y corazón dispuesto a recibir. Y hoy juntos vamos a desentrañar lo que esta planta tan común quiere decir cuando decide revelar su flor al mundo. Si este mensaje está tocando algo dentro de usted, escriba ahora en los comentarios la palabra espada. Puede ser que usted mismo no sepa por qué, pero su espíritu ya sabe. No se salte ningún segundo de este video, porque la pieza más importante de esta revelación puede estar exactamente donde menos lo espera. La espada de San Jorge es una de las plantas más presentes en los hogares brasileños. Usted la encuentra en patios humildes, en balcones de apartamentos, en pasillos de iglesias y en las entradas de casas de familias que muchas veces ni saben con certeza por qué la plantaron. Ella simplemente está allá, como si siempre hubiera pertenecido a aquel lugar. Existe algo de misterioso en la manera como esta planta se fue extendiendo por Brasil. No fue una moda, no fue una tendencia de decoración, fue algo transmitido de boca en boca, de generación en generación, como un secreto antiguo que las abuelas pasaban a las hijas sin necesitar explicar mucho. Plante, cuide, y ella va a cuidar de usted. Chico Xavier, en sus obras psicografiadas, hablaba con frecuencia sobre la inteligencia de la naturaleza. Para él, las plantas no eran simples organismos vegetales, eran expresiones vivas del amor de Dios, manifestadas en forma de materia, cada una con una función específica dentro del gran plano espiritual que sostiene la vida en la tierra. El espíritu Emmanuel, guía de Chico Xavier, enseñaba que el mundo visible es apenas el reflejo imperfecto de una realidad mucho más vasta y luminosa, y que los elementos de la naturaleza, cuando son comprendidos a la luz del Evangelio y de la ciencia espírita, revelan verdades que la mente humana aún está aprendiendo a observar con claridad. La espada de San Jorge tiene ese nombre por una razón que no es apenas simbólica. Las hojas largas verticales, afiladas en las puntas, remiten directamente a la imagen del guerrero celestial, que según la tradición cristiana usó su espada de luz para vencer las tinieblas. Y no por azar esta planta fue asociada al mismo propósito: cortar lo que es negativo, defender el espacio del bien. En el espiritismo se entiende que los ambientes absorben las energías de todo lo que sucede dentro de ellos. Discusiones, pensamientos sombríos, tristezas profundas y resentimientos acumulados dejan marcas energéticas en los ambientes tan reales como el polvo dejado por el tiempo. Lo que muchos llaman casa pesada es, en el lenguaje espírita, un ambiente cargado de fluidos negativos. André Luis, en sus comunicaciones mediúmnicas registradas por Chico Xavier, describió con riqueza de detalles cómo los ambientes espirituales alrededor de las casas funcionan. Él explicó que espíritus de diferentes naturalezas son atraídos hacia los hogares de acuerdo con la calidad moral y emocional de quien los habita. Donde hay amor, hay luz. Donde hay discordia, la sombra. Y es dentro de ese contexto que la espada de San Jorge comienza a tener todo el sentido. Ella no es una planta mágica en el sentido supersticioso de la palabra. Ella es una herramienta viva, una aliada de la naturaleza que actúa dentro de los límites físicos y espirituales que Dios estableció para la creación. Como toda planta, ella fue creada con un propósito. La ciencia botánica confirmó algo que las tradiciones espirituales ya sabían. La espada de San Jorge es una de las plantas que más purifican el aire en ambientes cerrados. Ella filtra compuestos nocivos presentes en los muebles, en las pinturas y en los productos de limpieza que usamos diariamente. Ella trabaja mientras dormimos, mientras respiramos, mientras simplemente vivimos. Pero lo que la ciencia aún no consigue medir, el espiritismo explica con claridad.
Así como esta planta trabaja en el plano físico purificando el aire, ella también interfiere en el plano energético del ambiente, no por magia, sino por la misma lógica que hace al bien atraer al bien y a la luz disipar las sombras. La naturaleza fue creada en armonía y cada elemento de ella sirve a esa armonía. Chico Xavier decía que la fe sin obras es muerta, y hay una sabiduría profunda en esa idea cuando pensamos en el cuidado que dedicamos a las plantas. Quien cuida la espada de San Jorge con atención, con cariño, con regularidad, está practicando sin saber una forma de oración activa. Está diciendo al universo que se importa con el espacio donde vive, y el universo responde no de forma inmediata, no de forma espectacular, sino de una manera silenciosa y consistente, como suelen ser las respuestas de Dios. El ambiente se va volviendo más ligero, las relaciones van ganando menos fricción, el sueño va mejorando y la familia va encontrando, casi sin darse cuenta, una serenidad que antes parecía difícil de alcanzar. Existe una pregunta que necesita ser hecha en este momento. ¿Por qué la espada de San Jorge casi nunca florece? Hay personas que conviven con esta planta durante 15, 20 años y jamás presenciaron el surgimiento de una única flor. Otras la tienen hace apenas 3 o 4 años. Y de repente, una asta larga y delicada surge del centro, cargando flores blancas de aroma suave y dulce. ¿Qué determina esa diferencia? ¿Qué hace que una planta guardada por décadas permanezca sin flores, mientras otra, en condiciones aparentemente semejantes, decide florecer? Es aquí donde el misterio comienza a profundizarse, y es aquí donde las respuestas de la ciencia y del espiritismo se encuentran de una manera que lo hará pensar mucho. Desde el punto de vista botánico, la espada de San Jorge florece cuando alcanza la madurez suficiente y cuando experimenta un conjunto muy específico de condiciones ambientales. Necesita luz adecuada, de un ciclo de riego equilibrado, de raíces con espacio suficiente para crecer sin ser excesivo y de variaciones sutiles de temperatura que imiten las estaciones naturales de su hábitat de origen. Pero hay algo aún más revelador. La planta florece cuando experimenta lo que los botánicos llaman estrés ambiental leve y controlado. No el estrés del abandono o de la negligencia, el estrés de la transición, del cambio de fase, del momento en que el ambiente alrededor cambia suavemente y la planta entiende que ha llegado la hora de dar lo mejor de sí. Pense en esa idea por un instante. La planta no florece cuando todo es demasiado fácil. Ella florece cuando pasó por un periodo de espera, de resistencia, de acumulación de fuerza interior. Y cuando finalmente las condiciones se alinean de forma armoniosa, ella no guarda más nada para sí. Ella entrega todo en forma de flor. ¿No cree que esto suena muy familiar? ¿No es exactamente lo que sucede con las almas que pasan por probaciones y emergen de ellas transformadas? Chico Xavier nunca se cansó de decir que el sufrimiento, cuando es vivido con fe y con amor, no es un castigo, es el estrés que transforma el carbón en diamante. Es la presión que hace que la semilla rompa la tierra y suba en dirección a la luz. La espada de San Jorge está enseñando algo sobre la jornada espiritual de cada uno de nosotros. Ella resiste a casi todo, sobrevive a la poca luz, al olvido, al calor excesivo, a la sequía prolongada, pero ella no se entrega totalmente mientras el ambiente alrededor no encuentre una cierta armonía, una cierta estabilidad que le diga, ahora es el momento. Y cuando ese momento llega, cuando la planta finalmente florece, el evento no pasa desapercibido para quien tiene sensibilidad espiritual. Las flores surgen en un racimo delicado, blancas o levemente amarillentas, y exhalan un perfume suave, especialmente durante la noche. Hay algo de sagrado en esa hora que quien ya lo ha vivenciado sabe describir, pero tiene dificultad de explicar con palabras. En el contexto espírita, ese florecimiento puede ser comprendido como una señal, no en el sentido supersticioso de un presagio, sino en el sentido de una correspondencia simbólica con el estado espiritual del ambiente y de las personas que en él viven. Cuando el hogar alcanza un nivel de armonía, de amor y de intención positiva suficientemente elevado, la naturaleza alrededor responde. Emmanuel enseñaba que todo en el universo vibra, que cada pensamiento, cada sentimiento, cada palabra emitida carga una frecuencia que se propaga por el espacio y afecta todo lo que está alrededor. Un hogar donde el amor es cultivado diariamente
Emite una vibración que permea las paredes, los muebles, las plantas y el aire. Y la espada de San Jorge, insertada en ese campo, lo siente. Existe una tradición muy antigua en diferentes culturas que reconoce a la espada de San Jorge como una guardiana espiritual de los hogares. En Brasil, esa tradición se mezcló con la fe popular, con el catolicismo y con las prácticas de matriz africana, creando una reverencia por esta planta que atraviesa fronteras religiosas y culturales con una facilidad impresionante. ¿Por qué? Porque la verdad espiritual no pertenece a una religión, ella pertenece a la realidad. Y la realidad es que ciertos elementos de la naturaleza fueron dotados por Dios de propiedades que van más allá de lo que los ojos físicos consiguen ver. La espada de San Jorge es uno de esos elementos y reconocerla como tal no es creencia popular, es sensibilidad espiritual agudizada. Chico Xavier recibió a lo largo de su vida comunicaciones de espíritus de diferentes tradiciones y culturas, y en muchos de esos mensajes había un hilo conductor. La naturaleza es un libro abierto, escrito por Dios, disponible para todos los que se dispongan a leerlo con humildad y atención. Cada planta, cada piedra, cada animal es un capítulo de ese libro. La espada de San Jorge es un capítulo sobre resistencia, protección y florecimiento tardío. Es un capítulo que habla de guardar energía por mucho tiempo, de soportar condiciones difíciles sin perder la esencia, de esperar por el momento cierto, sin ansiedad y sin desesperación. Quien tiene esta planta en casa tiene, sin saberlo, un espejo de su propia jornada espiritual ante sí. André Luis describió en sus obras cómo los espíritus protectores de los hogares trabajan en conjunto con la naturaleza alrededor. Él explicó que las plantas de un jardín o de un hogar bien cuidado funcionan como puntos de anclaje de energías positivas, como faros que atraen espíritus de luz y crean una barrera natural contra influencias perturbadoras. Imagine entonces lo que significa tener una espada de San Jorge en el hogar, una planta que físicamente purifica el aire, que energéticamente corta influencias negativas, que espiritualmente sirve de punto de anclaje para buenas energías, y que cuando finalmente florece anuncia que algo se alineó de forma tan armoniosa que la propia naturaleza necesitó celebrar. Hay personas que relatan haber visto la espada de San Jorge florecer justo después de un periodo muy difícil en sus vidas. Una enfermedad superada, un luto atravesado con fe, una crisis familiar que llegó al fin después de mucho llanto y mucho perdón, y la planta florece como si supiera que lo peor ya pasó y que ahora es tiempo de celebrar la supervivencia. Esto no es coincidencia para quien comprende la ley de la afinidad. En el espiritismo, esta ley enseña que somos atraídos por lo que somos y atraemos lo que vibramos. Cuando una familia atraviesa tempestades y emerge de ellas más unida, más amorosa, más madura espiritualmente, la frecuencia del hogar cambia y todo alrededor, inclusive las plantas, responde a ese cambio. Usted tal vez esté pensando, pero yo cuido bien de mi espada de San Jorge hace años y ella nunca floreció. Y esa es una reflexión honesta que merece una respuesta honesta. El florecimiento no es una recompensa automática por el cuidado físico. Es el resultado de una combinación entre el cuidado físico y la armonía del ambiente como un todo. Esto no significa que algo esté mal con usted o con su hogar. Significa que el momento aún no ha llegado. Y aquí está una de las lecciones más bonitas de esta planta. Ella no tiene prisa, ella no se apresura, no se desespera, no abandona su propósito porque el florecimiento demora. Ella simplemente continúa siendo lo que es, haciendo lo que fue creada para hacer, esperando el tiempo cierto. Chico Xavier vivió décadas sirviendo sin reconocimiento, sufriendo sin reclamar, amando sin exigir retorno. Y cuando el florecimiento de su misión finalmente llegó, cuando el mundo entero pasó a conocer y a reverenciar su trabajo, fue porque las condiciones estaban maduras, no porque él forzó, sino porque él simplemente persistió siendo luz. Hay un enseñamiento muy precioso incluido en esa observación. Nosotros, como almas en proceso de evolución, somos muchas veces como la espada de San Jorge. Pasamos largos periodos resistiendo, purificando el ambiente alrededor, cortando lo que es negativo con nuestra presencia y nuestra intención, sin recibir ninguna señal visible de que estamos evolucionando. Y entonces,
en un momento que parece surgir de la nada, pero que en realidad fue preparado por mucho tiempo de esfuerzo silencioso, algo florece. Puede ser una relación que se cura, una oportunidad que se abre, una paz interior que finalmente se instala, una claridad espiritual que transforma la forma en que usted ve la vida. Ese es su florecimiento. Emmanuel decía que la paciencia no es pasividad, es confianza activa en el proceso divino. Es la capacidad de continuar regando la semilla, incluso cuando el suelo parece seco. Es la fe de que cuando el momento sea el correcto, nada en el universo será capaz de impedir el florecimiento de lo que fue plantado con amor y cultivado con dedicación. La espada de San Jorge nos enseña eso con una elocuencia que dispensa palabras. Ella no grita, no exige, no reclama. Ella apenas permanece vertical, firme, con las hojas apuntadas hacia lo alto, como una oración silenciosa, como una plegaria que no necesita de sonido para ser oída por los oídos de Dios. Existen personas que colocan la espada de San Jorge en la entrada de sus casas con la intención consciente de protección espiritual, y hay una lógica espírita profunda en ese gesto. No porque la planta tenga poderes mágicos, sino porque el acto de colocarla allí con intención, con fe, con amor, carga en sí una frecuencia que colabora con el campo energético del hogar. La intención en el espiritismo lo es todo. André Luis enseñó que el pensamiento es la fuerza más poderosa disponible al ser humano. Un pensamiento de amor es una emisión de luz. Un pensamiento de protección es una barrera real en el plano espiritual. Cuando usted coloca una planta con la intención de proteger su hogar, usted no está apenas decorando, usted está orando. Y la espada de San Jorge, por todo lo que ella representa, por su historia, por sus propiedades físicas, por su simbología espiritual, es una de las plantas más adecuadas para recibir esa intención y anclarla en el espacio. Ella fue elegida por las tradiciones, no por casualidad. Ella fue elegida porque a lo largo del tiempo las personas percibieron que algo diferente sucedía en los hogares donde ella estaba presente. Ahora, volviendo al misterio del florecimiento, desde el punto de vista espiritual, cuando la espada de San Jorge florece, está ocurriendo algo que podríamos llamar celebración de la armonía. La planta, que durante mucho tiempo trabajó en silencio, purificando, protegiendo y anclando energías positivas, recibe del ambiente alrededor el estímulo necesario para expresarse plenamente. Es como si el hogar dijera a la planta: puedes descansar de la guardia ahora, porque aquí todo está bien. Y la planta responde con el único lenguaje que conoce, la flor. Una oferta de belleza y aroma, discreta y breve, pero tan significativa como cualquier palabra que pudiese ser dicha. Las flores de la espada de San Jorge duran apenas algunos días. Son efímeras como tantas de las cosas más bellas que existen en este mundo. Un atardecer, un abrazo sincero, un momento de paz verdadera. Ellos pasan, pero dejan una marca que permanece mucho después de que el momento acabó. Chico Xavier enseñaba que la belleza es un lenguaje de Dios, que lo bello existe para recordarnos que hay algo más allá de lo cotidiano, algo que trasciende la dureza de la vida material y apunta hacia una realidad más elevada. Cuando la espada de San Jorge florece en su sala, en su patio, en su balcón, Dios le está enviando un mensaje en forma de flor. ¿Y cuál sería ese mensaje? Que usted está en el camino correcto, que su hogar, con todas sus imperfecciones, está alcanzando un nivel de armonía que la propia naturaleza reconoce y celebra. Que el amor que usted cultiva dentro de casa, incluso en los días difíciles, incluso cuando es arduo, está transformando el ambiente alrededor de formas que usted no siempre consigue ver. Hay algo profundamente humano en la forma en que reaccionamos cuando la espada de San Jorge florece. La sorpresa inicial, aquel momento de ¿qué es esto?, seguido de una contemplación silenciosa, de una mirada más demorada, de una pausa en medio de la vida apresurada para simplemente admirar. Ese es el regalo mayor que la planta le ofrece. En el espiritismo se enseña que la contemplación de la naturaleza es una de las formas más accesibles de elevar la vibración del alma. No hace falta una meditación elaborada, no hace falta un ritual complejo. A veces basta parar, mirar una flor, respirar su perfume y dejar que la grandeza silenciosa de la creación toque su corazón. Emmanuel decía que Dios habla a través de los elementos simples de la vida,
no solo en los grandes milagros, sino en las pequeñas revelaciones cotidianas. Un niño sonriendo, la lluvia después de la sequía, el pan compartido con quien tiene hambre y una flor surgiendo de una planta que usted pensó que nunca iría a florecer. ¿Sabe qué es lo más impresionante en todo este misterio? Es que la espada de San Jorge no florece para impresionar. No hay espectáculo, no hay anuncio, no hay fanfarria. Las flores surgen casi en silencio, pequeñas, discretas, exhalando un perfume delicado que usted puede ni percibir durante el día. Es solo por la noche, cuando el mundo desacelera un poco, que el aroma se intensifica. Existe algo profundamente espírita en esa imagen. El bien verdadero no grita. El bien verdadero perfuma silenciosamente el ambiente alrededor. Una persona espiritualmente evolucionada no anuncia su evolución. Ella simplemente está presente y su presencia ya transforma todo a su alrededor. Así como la flor de la espada de San Jorge, ella actúa en la calma de la noche cuando los otros descansan. Chico Xavier fue así. No había en él vanidad, ostentación o necesidad de reconocimiento. Él simplemente servía día tras día en silencio, dejando que los mensajes espirituales que psicografiaba hablasen por sí mismos. Y el perfume de ese trabajo se extendió por Brasil y por el mundo de una forma que él mismo en vida tal vez no dimensionó completamente. Y si su espada de San Jorge aún no ha florecido, tal vez sea porque el momento de la revelación aún está siendo preparado. Porque los procesos espirituales, así como los procesos botánicos, no se apresuran, ellos maduran. Y cuando llegan al punto correcto, ocurren con una naturalidad tan perfecta que parece que siempre fue así. Cuidar de esta planta con amor es, en ese sentido, un ejercicio espiritual. Es practicar la paciencia, sin saber con certeza cuándo vendrá la recompensa. Es cultivar sin la certeza de la cosecha, pero con la fe de que lo que es plantado con amor germina en el tiempo correcto. Es en miniatura la gran lección que toda alma encarnada necesita aprender en esta existencia. Hay relatos de personas que vivieron momentos de profunda transformación espiritual y en los meses siguientes encontraron la espada de San Jorge de su hogar florida, como si la planta hubiese aguardado ese momento de cambio para manifestarse, como si ella supiera, antes que la propia persona, que algo había cambiado de forma definitiva. La ley de la afinidad en el espiritismo explica esto con precisión. Cuando el alma se eleva, el campo energético a su alrededor se eleva junto. Y un campo energético elevado crea las condiciones perfectas, no solo para atraer buenas experiencias y buenos espíritus, sino también para estimular a la naturaleza alrededor a responder de forma armoniosa y bella. André Luis, en sus relatos de las colonias espirituales, describió ambientes de una belleza indescriptible, donde flores de todas las especies florecían en abundancia. Él explicó que aquellas flores no eran cultivadas por nadie en el sentido humano del término. Ellas florecían espontáneamente, como respuesta a la vibración elevada del ambiente espiritual alrededor. En la tierra, donde las condiciones son más densas y los obstáculos son mayores, ese proceso es más lento y más difícil, pero obedece a la misma ley. Un ambiente de vibración elevada, donde el amor es cultivado, donde el perdón es practicado, donde la fe es viva y activa, estimula a la naturaleza alrededor a responder con belleza. La espada de San Jorge florida es, en ese sentido, un reflejo del estado espiritual del hogar. Y aquí llegamos a un punto que merece atención especial. ¿Qué hacer cuando la espada de San Jorge florece? La respuesta más simple y más profunda al mismo tiempo es: contemple. No transforme el momento en superstición. No salga buscando qué cosa buena está a punto de suceder, como si la flor fuese un billete premiado. Simplemente contemple. Deje que la belleza de aquella flor toque algo dentro de usted. Agradezca a Dios por el ambiente que usted construyó, incluso sin darse cuenta de que lo estaba construyendo. Renueve el compromiso de continuar cultivando amor, armonía y luz dentro de su hogar. Y deje que el aroma suave de aquella flor se convierta en un recordatorio de que el bien que usted hace, incluso cuando nadie lo ve, deja marcas. Chico Xavier decía que la gratitud es la más noble de las oraciones y reconocer el florecimiento de una planta como una señal de armonía conquistada
es en sí un acto de gratitud. Es decirle a Dios, yo vi, yo percibí y yo agradezco por este hogar, por estas personas, por esta vida con todas sus imperfecciones y todas sus gracias. Pero ¿y aquellos que aún no han visto su espada de San Jorge florecer? ¿Existe algo práctico que pueda ser hecho tanto en el plano físico como en el plano espiritual para crear las condiciones necesarias para ese florecimiento? La respuesta es sí, y es más simple de lo que usted imagina. En el plano físico, cuide la planta con atención. Colóquela en un lugar con buena luz natural, pero sin sol directo en las horas más calurosas. Riegue con moderación, dejando que la tierra se seque bien entre un riego y otro. No la cambie de maceta con frecuencia, pues las raíces levemente apretadas son uno de los estímulos que provocan la floración y permita que ella pase por variaciones naturales de temperatura a lo largo del año. En el plano espiritual, cuide el ambiente con la misma atención, reduzca las discusiones innecesarias, perdone más rápidamente, hable palabras de amor con más frecuencia, abra ventanas, deje entrar la luz, deje circular el aire, ore con más constancia, no solo pidiendo, sino también agradeciendo. Ore con más presencia, con más atención a lo que está ante usted. Estos dos cuidados, el físico y el espiritual, no están separados. Son dos aspectos del mismo acto de amor. Y cuando se practican juntos, con consistencia y con fe, crean un campo de armonía que la espada de San Jorge y toda la naturaleza a su alrededor será capaz de sentir y responder. Emmanuel enseñaba que el hogar es el primer templo de cada familia, que antes de ir al centro espírita, antes de ir a la iglesia, antes de cualquier práctica religiosa organizada, existe el hogar. Y que el hogar que es cuidado con amor, con oración, con respeto mutuo y con intención de bien, se vuelve sagrado por sí mismo, independientemente de cualquier ritual o consagración externa. Cuando usted cuida de su espada de San Jorge, usted está, de cierta forma, cuidando de su templo. Está invirtiendo en la armonía de aquel espacio sagrado llamado hogar. Y cada gota de agua que usted coloca en la tierra de esta planta es, simbólicamente, una gota de intención positiva que usted deposita en el ambiente donde usted y las personas que ama viven. Hay un detalle sobre la espada de San Jorge que poquísimas personas conocen y que tiene una resonancia espiritual muy fuerte. Ella es una de las pocas plantas que realiza fotosíntesis durante la noche. Mientras casi todas las plantas detienen su trabajo cuando el sol se pone, la espada de San Jorge es cuando comienza a trabajar con más intensidad. Es durante la noche cuando ella libera oxígeno. En el simbolismo espírita, la noche representa los momentos de oscuridad, de dificultad, de probación. Y aquí está esta planta, trabajando con más fuerza exactamente en esos momentos. No es una coincidencia que esté en los hogares de personas de fe. Ella es, en su propio ciclo biológico, una metáfora del alma que brilla más fuerte cuando la oscuridad alrededor es mayor. Chico Xavier brilló más fuerte en las horas más difíciles de su vida y de la historia de Brasil. Cuando el sufrimiento era mayor, cuando las presiones eran más intensas, cuando las calumnias eran más pesadas, él no disminuía. Él simplemente continuaba, como la espada de San Jorge, trabajando en la noche, purificando el aire alrededor con la luz de los mensajes que psicografiaba. El aroma de las flores que ella produce, suave durante el día y más intenso por la noche, sigue la misma lógica. Lo que hay de más bello y más auténtico en esta planta se revela en las horas en que el mundo está más quieto, más oscuro, más receptivo, como si ella guardara lo mejor de sí para los momentos en que las personas más necesitan ser tocadas por algo hermoso. ¿Cuántas veces ha pasado usted por una noche difícil? Una de esas noches en que el peso de la vida parece insoportable y fue agraciado por una experiencia pequeña e inesperada que cambió el peso del momento. Un sueño iluminado, un recuerdo de alguien amado, una sensación súbita de paz que no tenía explicación racional. Eso es la naturaleza espiritual trabajando en el plano invisible a su alrededor. La espada de San Jorge, en ese contexto, es una de las aliadas de ese trabajo invisible, no porque esté dotada de conciencia en el sentido humano, sino porque fue creada por Dios con propiedades que sirven al bien, tanto en el plano físico como en el plano energético. Y cuando ella florece, es como si ese trabajo invisible ganara, por un momento breve y precioso, una forma visible,
La tradición espírita enseña que los espíritus protectores de los hogares, aquellos que acompañan a las familias por amor y por misión, se alegran cuando el ambiente alrededor de ellas se vuelve más armonioso. Y tal vez, solo tal vez, el florecimiento de la espada de San Jorge sea también una forma de esos espíritus de decir: estoy aquí, continúo cuidando y me hace feliz ver en lo que este hogar se ha convertido. André Luis describió en una de sus obras el amor con que los espíritus guardianes observan a las familias bajo sus cuidados. Un amor que no juzga, que no abandona, que no desiste. Un amor paciente como el de Dios, que espera por el florecimiento de cada alma, con la certeza de que vendrá, porque nada que fue plantado con amor puede dejar de florecer. Y así, la espada de San Jorge se convierte en más que una planta, se convierte en un símbolo vivo de toda la jornada espiritual. La resistencia ante las dificultades, el trabajo silencioso en lo oscuro, la purificación constante del ambiente alrededor y el florecimiento tardío, pero inevitable, de quien persiste con amor y con fe. Si usted tiene una espada de San Jorge en casa, mírela hoy con nuevos ojos. Vea no solo una planta decorativa, sino una aliada, una guardiana, una testigo silenciosa de todo lo que su familia vivió dentro de aquellas paredes. Y si ella ya floreció, guarde ese momento con gratitud. Si aún no ha florecido, cuide con amor. El tiempo correcto vendrá. Y si usted aún no tiene una espada de San Jorge, tal vez este video sea la señal que necesitaba. No por superstición, sino porque ahora usted sabe lo que ella representa, lo que hace y lo que puede despertar en su casa y dentro de usted cuando el momento adecuado llegue. Chico Xavier decía que ninguna alma está sola en esta jornada, que a nuestro alrededor siempre hay amor. A veces ese amor usa la forma de un mensaje psicografiado, a veces usa la forma de un encuentro inesperado, y a veces, cuando Dios quiere recordarnos que estamos en el camino correcto, ese amor usa la forma de una flor discreta y perfumada, surgiendo del centro de una planta que usted casi había dejado de notar. ¿Qué mensaje poderoso recibió usted hoy? La espada de San Jorge no está en su vida por casualidad. Ella es guardiana, testigo y espejo del florecimiento que Dios preparó para usted y para los que usted ama. Cuide de su planta, cuide de su hogar, cuide de su alma. Recuerde siempre, el florecimiento no tiene prisa, pero tiene certeza. Así como la semilla guardada en la oscuridad de la tierra sabe que un día alcanzará la luz, su alma, cuando es cultivada con fe, amor y perseverancia, florecerá de una forma que ni usted mismo consigue todavía imaginar. Emmanuel nos enseña que el amor es la única fuerza capaz de transformar cualquier ambiente, cualquier corazón y cualquier destino. Si este video tocó algo dentro de usted, es porque su espíritu estaba listo para recibir este mensaje. No fue coincidencia, fue un encuentro preparado con cariño por manos invisibles que cuidan de usted. Si este video iluminó su día, dele me gusta a este video ahora y compártalo con alguien que necesite este mensaje. Suscríbase al canal Mensajes de Iluminación para no perder ninguna revelación que preparamos con amor para usted. Que Dios bendiga su camino, su hogar y a todos los que carga en el corazón. Hasta el próximo mensaje.